Un cordial saludo a todos ustedes, bienvenidos a la clase de Administración de Medios. Hoy vamos a ver dar continuidad a la clase de organización. Como se ha visto anteriormente, cuando hablamos de organización, hemos podido hablar de diversas estructuras que datan como la organización lineal militar, la organización funcional, la organización lineal staff y la organización por producto y mercadeo. Hoy vamos a completar viendo la organización matricial. Y para poder justamente entender esto, tenemos que señalar qué es una organización, qué se entiende por un sistema de mando múltiple. ¿Qué se entiende por un sistema de mando múltiple? Estamos hablando que esto contradice a un principio de la administración clásica, que se refiere a la unidad de mando. Uno solo puede tener a un jefe, excepto en la estructura matricial. En la estructura matricial, se establece en la cual uno puede llegar a tener dos jefes al mismo tiempo. Y esta no se representa como un organigrama casual, sino se representa, como su nombre lo indica, como una matriz. Una matriz, concretamente, donde existen dos autoridades. Una autoridad que está señalada en el ámbito vertical como jefe o jefa de proyecto y otra autoridad como jefe de dimensiones. Voy a explicar el ejemplo para que ustedes puedan comprender. La organización matricial se refiere sobre todo a jefes, cuando hacen proyectos de manera puntual. Me explico. Y voy a dar con un ejemplo. En la Universidad Mayor de San Simón, al principio del siglo XX, se implementó la lógica de la estructura matricial en diversas carreras, donde profesores de otras de otras carreras, comenzaron a dar clases no solamente a su carrera, sino a otras. ¿Sí? El año pasado tuve una experiencia muy interesante, como se daba clases como acá, en videoconferencias. Tuve la oportunidad de dar clases a un conjunto de personas en Cochabamba y de la misma manera en Santa Cruz. ¿Sí? O sea, pasaba clases de la misma materia con dos audiencias, por decir así, audiencias de estudiantes o alumnos, unos ubicados, como les digo, en Cochabamba, otros en Santa Cruz. Y pasaba clases para ambos. Y con los de Santa Cruz tenía que pasar un informe dirigido a la directora o director de carrera de Santa Cruz, del campus de Santa Cruz. Y cuando tocaba revisar a Cochabamba, obviamente los directores de Cochabamba. Para una clase tenía dos jefes. ¿Sí? El sistema matricial se desarrolla justamente cuando uno puede hacer o uno depende de una estructura, pero esta estructura está trabajando en un proyecto de manera mancomunada. Por lo cual, la persona que dirige el proyecto también tiene autoridad que puede ser lineal sobre la persona que dirige o la persona que desarrolla. Si hay un corresponsal, sobre todo corresponsales, un corresponsal que da despachos a dos medios de comunicación internacional, puede utilizar mediante el mismo envío y puede justamente tener esta organización matricial. ¿Me dejo entender? Puede tener dos jefes al mismo tiempo y trabajar específicamente con la orden de cumplir con una misma actividad, cumplir con los beneficiarios de ambas entidades. ¿Sí? ¿Se entiende qué es la organización matricial? Un poco confuso, Gunnar, pero tal vez se podría dar otro ejemplo, quizá. Claro que sí. Hemos utilizado el ejemplo de los docentes y hemos utilizado el ejemplo de los corresponsales, de los reporteros que hacen notas para medios internacionales. Vamos a suponer una persona que trabaja en una editorial, en una revista, ¿sí?
Vamos a suponer que Mariel está trabajando con una revista. Mariel, ¿qué quieres que se llame tu revista? Me gustaría que se llama Muama. Muama, ¿sí? Ya. ¿Va a estar dirigida a qué público? A mujeres. ¿Mujeres A qué? mujeres, mujeres trabajadoras, emprendedoras, luchadoras, empoderadas. Pero igual, las mujeres son trabajadoras, emprendedoras, son empoderadas, pero hay que darle un poquito más de precisión. Mm, mujeres, las puedo clasificar entre edades para ser más específicos, para el ejemplo, Es o algo que más. la edad no es muy representativa un poco. ¿A qué me refiero? No tenemos un comportamiento en función de edades. No sé cómo te puedo decir. Es que cada uno es su mundo, su entorno. Hay personas que tienen muchas responsabilidades a los 20 años y otras que no. Por tanto, las necesidades son diferentes. ¿Mm? Entonces, podría clasificar de la siguiente manera, tomando en cuenta esto que me dices. Mujeres entre 20 y 30 años que les guste o se, les llame la atención todo lo que es maquillaje, moda, tendencia. Ya. Ok. Aquello, bueno, ese territorialmente me dice Carmen Rosa. Más que todo se ve un poco por el estilo de vida o por la condición. Hace unos 11 años, 12 años para ser preciso, con la productora que tengo desarrollamos un programa pensando solamente en mujeres, que sean mamás, pero de bebés. Eso involucra o de público infantil, desde recién nacidos hasta 8 9 años. Bueno, infantil 6 7 8 9 años. Ese fue el segmento. Madres que tengan hijos en esa etapa, ¿no? Mujeres empoderadas, puede haber CEOs, puede ser profesionales, emprendedoras, accionistas, o sea, el concepto puede ser amplio, ¿no? Pero bueno, tú me dices mujeres empresarias que tienen empresa, ok, vale, o, o que tienen vinculadas al maquillaje, aunque es un poquito difícil identificarlas, pero vale, ya. Tú tienes una revista que está dirigida a un público determinado, se produce en Bolivia y la sacas en internet. Pero también han visto y han chequeado en México que los contenidos que estás señalando son interesantes. Así que una editorial de México te llama y te dice, ¿sabes qué? Vamos a comercializar tu revista aquí, pero no puede ser con rasgos bolivianos, porque es obvio. Estamos hablando de México. Y solamente en el Distrito Federal de México, lo que es la Ciudad de México, existen más de 22 millones de habitantes. En Bolivia se calcula que hay 12 millones de habitantes en todo el territorio nacional. En el 1.094.576 kilómetros cuadrados, solamente 12 millones de habitantes. En México, la Ciudad de México, 22 millones de habitantes. Obviamente que no les interesa y no van a leer si van a ver algo que no es de su realidad. Tienen que ver cosas de mexicanas, ¿no? Por tanto, tú vas a sacar una revista, un número, versión boliviana y versión mexicana. Y obviamente vas a tener dos jefes, o señalando vas a tener justamente dos públicos. En este marco, tu organización es matricial, porque tienes, por decir así, a un público, sacas una revista para el público boliviano y sacas una revista para el público mexicano que es distribuida por esta empresa. ¿Sí? Ese es el ejemplo de una organización matricial que puede tener dos jefes o dos estructuras de manera simultánea. Ahora sí se entiende, Ángel. Sí, un poco mejor, Gunnar. Ok, el mundo está cambiando. Ya no conocemos barreras, ¿sí? Yo puedo pasar esta clase con ustedes, con cualquier persona de Colombia, de España,
de Argentina, de Chile. ¿Se imaginan cómo sería esa clase? Pero obviamente cuando pase con alguien de Argentina, pues la empresa o la entidad, la institución que organice ello, tiene que tener su representatividad en Argentina. Y yo tendré que tener una jerarquía o tendré que responder a la jerarquía de esa entidad. Por tanto, con una misma actividad puedo ofrecer servicios a uno o dos públicos beneficiarios como tal. ¿Se ha entendido con precisión? ¿Sí? Juan Pablo. Tengo una consulta acerca de la organización matricial. Acá en el texto señala que los proyectos tienen una duración efímera, por lo que la obediencia a la autoridad del jefe de proyecto debe darse hasta la conclusión del mismo. En el caso de que ya se haya concluido el hecho del proyecto que se está llevando, se designan nuevas personas para un nuevo proyecto, ya no son los mismos. Puede darse el hecho, excepto cuando acaso el proyecto continúe como programa. ¿Sí? El programa es un conjunto de proyectos que se aplican a mayor cantidad de tiempo. Y si un proyecto ha sido exitoso, es como una saga en el cine. Cuando hay una película exitosa, pues hay la segunda parte, tercera parte, cuarta parte, no sé, ¿no? Por ejemplo, 007, James Bond, hace más de 50, 60 años se estrenó esa película. La primera película, en 1962, sí. Sean Connery, la primera película era James Bond y se llamaba El Doctor No. Han pasado ya 60 años y esa franquicia sigue, esa saga sigue. Entonces, claro, hasta el actor ya falleció, ¿no? Pero la idea continúa. Cuando un proyecto es exitoso, puede ser continuado en un programa o más adelante en un plan estratégico, ¿no? Y de esa manera poder mantener la estructura matricial. Ok, gracias. La cooperación internacional trabajaba siempre con esto. Había una estructura de una persona boliviana que respondía a un funcionario boliviano, pero también en determinados momentos tenía que responder a dos de manera coyuntural con el financiador, ¿no? Pues bien, una vez que hemos definido el tipo de organización, pues señalamos que existen puestos. Antes de hablar de los organigramas, quiero hablar de los puestos, ¿ya? Los puestos o los cargos son el nombre de aquel espacio laboral que ocupa una persona en la empresa. Hay algo muy importante que ustedes tienen que señalar. Las personas pasan, pero son los cargos los que quedan. Nunca llamen, por ejemplo, cuando hacen sus proyectos de grado algunas personas o sus modalidades de graduación, el licenciado Pérez dijo tal cosa. ¿Quién es el licenciado Pérez? O sea, el licenciado Pérez ocupa un espacio laboral. Entonces hay que referirnos a ese como nombre del espacio laboral. El gerente de comunicación o el director de prensa. ¿Ya? Las personas pasan y son específicamente los cargos los que quedan. Eso es nato, es necesario señalar, ¿no? Los cargos se desarrollan en base a funciones. ¿Y qué son las funciones? Eso ya hemos explicado, pero desearía que Natalie Maldonado. Sí, Gunnar, buenas tardes. Buenas ¿Son tardes. las responsabilidades, Gunnar? No, están vinculadas a las responsabilidades. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Cuántas materias tienes, querida Natalie, en este semestre? 3, Gunnar. Ok. 3. Tu responsabilidad es aprobar las 3 materias. ¿Sí? Exacto.
Y la función es lo que estás haciendo para poder aprobar. ¿Qué estás haciendo para aprobar? Asistiendo a las clases, Ya, cumpliendo mis tareas. ok. Ujú. Construyendo competencias, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Entonces, las funciones, como dice Naida, son tareas que desarrolla una persona, pero de manera común y repetitiva. Y que es indispensable que haga eso para que la empresa pueda existir. Yo les decía, es como el ejemplo del cuerpo humano. Tu corazón siempre late, ¿no? Late, que late, late, que late el corazón. Había una canción de Los Pericos, me late el corazón, me late el corazón. Tengo taquicardia, ay sí señor. Bueno, era de los años 90. Pero el corazón late y nunca el corazón se queja, ¿sí? Por hacer lo mismo, pero es indispensable que lo haga. Porque si el corazón para, significa que la persona ha fallecido, ¿no? De la misma manera, hay tareas que se tienen que hacer sí o sí, y esas se llaman funciones. Y aunque alguno me diga, ay, estoy cansado de hacer lo mismo, oye, gracias a lo que estás haciendo, la empresa existe. Claro que cuando te cansas, pues se va a buscar a alguien que haga con más energía esas tareas, ¿no? Las funciones son tareas repetitivas, no tienen que estar en ningún plan de acción, sino tienen que estar en lo que vamos a avanzar la próxima clase, que se llaman los manuales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a cargos y alguna pregunta respecto a funciones? ¿Preguntas? Hola. Creo que no, Gunnar. Ok, ya que no hay preguntas, yo les voy a hacer una pregunta. A ver, en una organización formal, ¿qué se define primero? ¿Funciones o cargos? Y quisiera escuchar, ¿a quién quiero escuchar? Alguien que tiene una voz seductora. Hoy, en el Día del Periodista Boliviano, alguien que tenga una voz seductora. Algo me dice que Judith Dayanara Colque, que tiene voz de periodista. Judith. Judith. Judith Dayanara Colque. A ver, voy a ver si se encuentra. Judith. Sí, está aquí y la muestro en pantalla. Judith Dayanara Colque, ¿estás? Voy a copiar en el WhatsApp. Eh, realmente. Me mete muchos pretextos, compañeros. Demasiados pretextos. Judith Dayanara, a la 1, a las 2. Ok, por favor la pones falta. ¿Listo? No está. Judith Dayanara Colque, no está. Tiene falta. Pablo García. Gunnar, buenas tardes. Buenas tardes. Te repito la pregunta. ¿Qué hay que colocar primero? ¿O cuál es el orden? ¿Primero se deben establecer las funciones o se deben establecer los cargos? ¿Qué va primero? Yo creo que sería primero los cargos, Gunnar, como hace rato mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, los nombres, las personas pueden ir y venir. Lo que se queda es el cargo en este caso. Eh, lo otro sería anterior a las funciones. Ya, ok. ¿Alguien opina lo contrario? Ángel y Marcelo.
Pienso que vendría primero las funciones, de acuerdo a lo que se necesita, se puede organizar y según eso se puede sacar a los cargos, ¿no? Ok. Marcelo, Alexis. Sí, Gunnar, yo pensaría que quizás variaría un poco dependiendo del tamaño de la empresa. Si fuera una empresa pequeña, no sé, de atención al cliente, donde tienes 10 empleados que atienden al cliente, primero verías las funciones y quien desempeñe mejor sus funciones en un pequeño lapso de tiempo o en un tiempo determinado, pues asumiría el cargo de responsable en atención al cliente, ¿no? Ya. Bueno, eh, puntualmente, muchas personas piensan en cargos, pero mi sugerencia, tengo 20 años en este rubro y soy administrador, tanto como comunicador y periodista. Eh, con mayor experiencia laboral en la administración. Primero hay que pensar en funciones y luego hay que pensar en cargos. ¿Por qué? Porque si ponemos cargos es indispensable señalar qué funciones va a señalar o qué funciones va a establecer, ya, qué funciones va a cumplir de manera indispensable. En este marco es indispensable que cuando se señale y se establezca la generación de cargos, pues sencillamente sepamos qué tiene que cumplir cada cargo. Hay muchas personas que piensan en cargos y es más, hasta ya tienen nombres para los cargos, ¿no? Antes de pensar en qué es lo que tienen que hacer. No cometan ese error. Cuando hay empresas familiares, no sé, hay personas que quieren darle trabajo a el hermano, el hijo, el suegro, el cuñado, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿y qué va a hacer el cuñado? No sé, que haga algo, ponle como no hay relacionador público. Primero pensemos en funciones y luego en las funciones pensemos en los cargos. Ahora, cuando la estructura está consolidada, cuando ya la estructura está consolidada, indiscutible, hay que establecer primero los cargos y luego las funciones, ¿ya? O sea, el escenario cambia. Si la estructura, la empresa es pequeña empresa como tal, pues lo que hay que hacer específicamente es pensar en funciones hasta que se consolide la estructura. Si la estructura está consolidada, hay que desarrollar cargos, ¿ya? Cuando hablamos específicamente de los cargos, estamos señalando que pueden ser representados por organigramas. Los organigramas representan la estructura de las empresas. Y acá tenemos un organigrama vertical que se representa específicamente desde la parte superior, las personas que tienen mayor autoridad, hasta el rango inferior, las personas que no tienen mayor autoridad. También puedo representarlo de manera horizontal, donde puedo colocar a las personas con mayor autoridad a un principio, en el lado izquierdo, y luego en el lado derecho el resto de los cargos. Y evidentemente ya han visto esto, el cargo o el organigrama circular, que está en función de estructuras funcionales. Considera estructuras funcionales. El organigrama mixto mezcla lo que es el organigrama vertical y el horizontal. Como pueden ver, la parte superior está la persona o el cargo con mayor autoridad y en la parte inferior se encuentra el resto del personal y que puede ir creciendo hacia la derecha, considerando el aspecto de los subordinados. Esas son las representaciones de los organigramas que, como saben, los organigramas es la representación gráfica de una estructura. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor, Naida.
Buenas tardes, doctor. Disculpe, va a disculpar, pero ¿podría volver a explicar sobre por qué primero elegir las funciones antes de los cargos? Genial. No me tienes que pedir disculpas. ¿Por qué? Porque yo puedo explicar, si no han entendido, puedo explicar 1000 veces. No hay ningún problema. Cuando estamos hablando de una empresa naciente, una empresa que no se ha constituido, es decir, que no está consolidada en el mercado, primero se formulan las funciones. Por eso tiene una estructura o una organización funcional. Cuando contratamos a alguien, tenemos que, antes de contratarlo, saber qué es lo que tiene que hacer. Antes de contratar a alguien, se tiene que saber qué tiene que hacer. ¿Ya? Si fuese una pequeña empresa, pues puede haber que por ser pequeña empresa, en lugar de contratar a 2 personas que maneje una la comunicación interna y otra la comunicación externa, probablemente se contrate a una persona que maneje ambas comunicaciones, incluyendo relaciones públicas y publicidad. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de estructuras de pequeñas empresas, medianas empresas, podemos hablar que primero van las funciones. Pero ya cuando las estructuras están consolidadas, ya cuando se ha determinado específicamente de que la empresa o la entidad ha crecido, pues ahí el crecimiento se establece en cargos. Por tanto, para corporaciones, primero es indispensable colocar los cargos y después las funciones. Pero para las pequeñas empresas sucede lo contrario. ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctor, ahora sí está claro. Ujú. Gracias. Cuando uno constituye un nuevo cargo, es por necesidad natural, por necesidad, ¿ya? Los medios de comunicación incrementan el nivel de audiencia. Entonces, no solamente tienen que difundir programación, tienen que producir. Y si tienen que producir como demanda de la institución, pues hay que empezar por un cargo, ¿no? Dirección de producción, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sheila, adelante. Gunnar, buenas noches. Disculpe una preguntita en relación a mi compañera del área 2, a Judith. Eh, Me dice que le ponga T, pero usted ya le puso falta. ¿Lo corrijo Yo lo voy o...? a corregir. La única persona que va a corregir es mi persona y eso también justamente hablo yo. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Ok. Muy bien, queridos amigos. Eso fue todo para